Y si tenemos personas inspiradoras que han liderado organizaciones, que tienen experiencia y que impactan en el desarrollo de nuestra región a nivel nacional, es Jorge Sangüesa, mentor de Incuba UD. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, ¿cómo estamos? ¿Bien? ¿Estás inscrito ya en Liderarte? Estaba viendo, estaba interesante eso. Está más en la profundidad del ser humano. Está bastante interesante, fíjate. ¿Sí? Sí. ¿Que así es multiverso? Sí. ¿Cómo has estado esta semana? Bien, Jorge? gracias. Sí, partiendo ahí con clase hoy día temprano acá en la universidad, un poco de frío. ¿Sí? Estaba helado el campo en la mañana, sí. Es que llovió estos días, po. Sí, en la mañana tenía clase a las 8:15. Así que, claro que los alumnos llegan como a las 8:30. Pasando el dato a los alumnos acá. Sí, ahí tirando oreja. Jorge, vamos a hablar el día de hoy de un tema que es relevante para todos los emprendedores, emprendedoras que están avanzando, ¿cierto?, en sus negocios, que es la importancia de poder formalizar su negocio, porque tienen que tener toda la experiencia técnica, ¿cierto?, para poder quizás ir postulando a nuevas fuentes de financiamiento, tanto en Cercotec, en Corfo y todas las herramientas también que nos entrega el sistema. Claro, ya la idea es que podamos conversar y relevar la importancia de la formalización. Si bien hay muchas convocatorias, como tú mencionabas bien, de muchos organismos que están vinculados con el emprendimiento y la innovación, que exigen dentro del proceso de ejecución de un proyecto la formalización, yo diría que esa es como una arista que es importante a destacar dentro de la formalización y por qué se obliga muchas veces a formalizar a este tipo de emprendimiento. Pero también hay razones desde el punto de vista de la organización propia del emprendimiento y algunos resguardos jurídicos en relación principalmente con la separación de los patrimonios, entre el patrimonio en este caso, el emprendimiento propiamente tal y el patrimonio que tienen él o los socios que conforman este emprendimiento. Ahí me gustaría que pudiéramos profundizar específicamente en qué nos deberíamos resguardar jurídicamente para poder obviamente ir avanzando en la formalización de mi emprendimiento y los beneficios que voy a tener con esto. Primero hay que decir que una persona natural, en cuanto a persona natural, puede iniciar actividades sin ningún inconveniente y puede generar su emprendimiento. ¿Ya? Vamos desarrollándolo con un ejemplo. Claro, las personas naturales son cualquier ser o individuo de la especie humana. Nosotros, los que estamos acá, digamos, somos personas. ¿Quién sabe? Naturales, sí, a lo mejor puede haber un extraterrestre. Pero somos personas, ¿no es cierto? Y por cuanto personas, podemos, ¿no es cierto? Si las personas que nos están viendo en la casa ven su cédula de identidad, le aparece en la cédula, en el carnet, digamos, aparece la palabra RUN. ¿Ya? Cuando hacen el trámite de iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos, pasan a tener RUT, ¿ya? Que coincide con el número el que uno tiene, digamos, como RUT, coincide con el RUT. Entonces no hay mucha diferencia en eso. Por eso es que malamente la gente te habla, ¿me puedes dar tu RUT? RUT tienes solo si tú tienes iniciación de actividad y tienes ese número, digamos, como contribuyente. ¿Podría esa persona hacer alguna actividad económica, alguna actividad de servicio, comercial, productiva, de industria, minería, etcétera? Ningún inconveniente. De hecho, es más, muchas líneas de financiamiento dicen persona natural, mayor de 18 años, que tenga iniciación de actividad en primera categoría. Eso sí que exigen estos fondos, digamos, sobre todo Corfo, más que Cercotec. ¿Podría? Sí. Pero la conveniencia es que puedan constituirse como personas jurídicas. Y para eso hay un sinnúmero, digamos, de formas que yo diría que no hay ninguna mejor que otra, sino que va a depender de qué tipo de actividad o qué tipo de negocio yo voy a cometer para utilizar una u otra de esas formas. Analicemos quizás algunas que son las que más se repiten. Las principales, hay una que no me gusta para nada, ¿ya? Es muy mala. Porque es crítico a veces. Sí, muy mala, yo creo que es muy mala, pero voy a dar las razones por qué. Esto no es, digamos, no es de antojadizo, digamos, no. Está la empresa individual de responsabilidad limitada, que es una figura que se crea ya hace varios años atrás, que no es una sociedad, pero esta vino a ocupar un espacio que existía y yo diría que una deficiencia que tenía nuestro sistema, que no se podían crear sociedades unipersonales. Entonces, estas no son sociedades, tienen personas jurídicas, son creadas por una persona que es un constituyente. Y esa persona puede crear esta persona jurídica para explotar algún giro comercial. ¿Cuáles son los inconvenientes?
No, aquí no es la idea de dar una clase de derecho ni mucho menos, pero lo inconveniente principalmente yo diría es que primero solo puedes realizar una sola actividad dentro del no giro. Permite de alguna forma ir expandiéndose si el negocio va resultando. No. Y lo otro es que si tú tienes autocontratación, o sea, a ver, para que se entienda, en mi caso, Jorge Sangüesa, persona natural, contrata con Jorge Sangüesa EIRL, que es la persona jurídica. Como empresa, tengo ciertas limitaciones. Hay que hacerlo por escrito, hay que protocolizarlo ante notario y hay que suscribirlo en la inscripción de la IRL. O sea, toda una serie de trámites que la verdad que la gente no la hace muchas veces. Hay mucha burocracia. Entonces tiene muchas limitaciones. Yo le diría, no es recomendable. No, esa no. Fuera. No lo haga. Fuera. No le haga. La otra figura que yo diría que es una figura que es administrativamente muy pesada, que es la sociedad anónima. Eso está para grandes negocios. De hecho, la propia ley dice que, por ejemplo, los bancos, la ISAPRE, las compañías de seguro, tienen que constituirse como sociedad anónima. Para negocios de emprendimiento yo no lo recomendaría. Puede ser, pero ahí hay que tener un directorio, hay que ver si es anónima cerrado o abierto, tiene una serie de... Hay que tener una cantidad de personas, me imagino. Sí, y además de eso, la estructura administrativa es muy pesada. O sea, hay muchos organismos dentro. Porque está hecho para negocios grandes, yo diría. ¿Ya? ¿Esa también? Esa, fuera. Fuera, me gusta el gesto. Fuera, descartémosla. Y aquí hay dos figuras que yo diría que son las más utilizadas por los emprendedores en términos generales, que son la sociedad de responsabilidad limitada, la antigua, ¿no es cierto?, la LTDA, ¿no es cierto?, que uno ve, y la otra es la sociedad por acciones, que esa es de reciente data, yo diría que tiene 15 años más o menos, que viene del derecho francés en realidad, y esa permite la sociedad unipersonal. O sea, que una sola persona natural pueda constituir una sociedad. Esa es una innovación, digamos, de nuestro sistema jurídico. Digamos, de la responsabilidad limitada. ¿Para qué yo recomendaría? O sea, esto no es la verdad develada, digamos, no se trata de eso, pero yo recomendaría... también a tu experiencia. Sí, recomendaría para negocios familiares. ¿Por qué? Por ejemplo, nosotros dos constituimos una sociedad de responsabilidad limitada. Primero tienen que ser constituida por 2 o más personas. Perfecto. Hasta 50. Esa es la limitación. Pero si constituimos nosotros una sociedad de responsabilidad limitada y yo quiero vender parte de mi participación, de mi porcentaje... Como tu 50%. Claro, yo por ejemplo tengo un 50 y tú un 50. Yo de mis 50 quiero vender la mitad, el 25, a un tercero. Tienes que tú concurrir, además de que concurra yo y que concurra el tercero que quiere adquirir eventualmente y que quiere integrarse a la sociedad. Bueno, recordemos que nadie puede adquirir derecho en contra de su voluntad, entonces tendré que concurrir el tercero, concurro yo que vendo, pero además tendrás que concurrir tú. O sea, yo no puedo integrar a un externo, a un extraño en la sociedad sin tu voluntad. Eso igual me genera mayor seguridad para mi negocio, encuentro yo, ¿no? Para negocios yo diría que son más bien familiares, para negocios que son más bien negocios de amistades, ¿no es cierto? La ley llama ahí, la doctrina llama que hay un animus societatis, un ánimo de generar sociedad. Entonces, no permite que externos puedan integrarse a la sociedad sin la voluntad de todos los socios. Oye, mira, nos están llegando acá preguntas, por ejemplo, ¿pongo en riesgo mi patrimonio con este tipo de sociedad? Eso yo diría que había que analizarlo antes, pero como nos metimos en analizar la figura, la ventaja de tener persona natural con persona jurídica principalmente estriba en... Primero, yo limito mi aporte, por ejemplo, si estamos 4 personas y cada uno aporta 1 millón de pesos para generar un negocio, yo limito mi responsabilidad a mi aporte. ¿Ya? En términos generales de la sociedad, hay una figura que no, pero en términos generales funciona así. Lo otro, el patrimonio personal del socio es distinto al patrimonio de la sociedad. Entonces, ¿cómo es? Porque las personas tenemos atributos, ya características, tenemos un nombre, domicilio, tenemos estado civil, ¿no es cierto? Tenemos nacionalidad, ya. Y el patrimonio de la sociedad es distinto al de los socios individualmente considerados. Son distintos, son figuras distintas. O sea, todo lo que deba a la sociedad solamente se va a poder perseguir por los acreedores, ya sea el Estado, banco o cualquier acreedor en términos generales, lo va a poder perseguir en el patrimonio, o sea, en el conjunto de bienes y obligaciones que forman esta sociedad. Y el patrimonio del socio individualmente considerado como persona natural no lo pueden tocar, no se puede perseguir. Entonces uno responde hasta por lo que aportó en la sociedad.
Esa es una de las principales, digamos, yo diría que ventajas que uno puede visualizar cuando uno constituye una sociedad como socio. Y en ese aspecto, cuando tú has visto la constitución de diversas sociedades a través de toda esta clasificación que tú nos estás nombrando, ¿cuáles son los principales errores que cometen los emprendedores o las emprendedoras al momento de constituirse o formalizarse más bien? Solo para terminar, la sociedad por acciones, esa puede ser constituida por varios socios o solo uno, y ese uno podría eventualmente vender sus acciones, porque estamos hablando de sociedad por acciones, sus acciones, una o más acciones podría venderlas. Y ahí no hay limitaciones, salvo que uno establezca limitaciones. Pero ahí, para ti, ¿cuál es la mejor de todas? ¿La que deberían...? Si es un negocio familiar, de amistad, la responsabilidad limitada. Ya. Además, yo también ahí les recomiendo a los emprendedores que vean también, por ejemplo, las sociedades profesionales que no pagan IVA, están obligados por ley a constituirse como sociedad de personas con la figura de responsabilidad limitada. No pueden constituirse como sociedad por acción. Entonces, hay que, yo diría, que ver varios elementos desde el punto de vista tributario, del régimen de contabilidad que pueden tener las empresas. O sea, hay varios aspectos que yo diría que son esenciales para efectos de poder elegir una u otra forma. Pero en términos bien generales, si es un negocio más bien familiar, donde quiero integrar a mi hermano, a mis papás, no sé. Un amigo. Al amigo, ya, bueno, ahí yo hago una sociedad responsable limitada. Si yo estoy pensando en una startup tecnológica donde yo eventualmente quiero, por ejemplo, levantar inversionista, por ejemplo, yo le recomendaría una sociedad por acción. Ahora, todo esto se puede mutar y se puede cambiar, ¿eh? Y ahí yo diría que hay dos formas que son las esenciales que hay que entender. Una es la forma antigua, que probablemente las personas mayores se recordarán que había que hacer en términos generales una escritura pública, no sé, igual como cuando uno compra un inmueble, una escritura pública, un notario, escritura pública que tiene que ser firmada por abogado, ¿no es cierto?, que se escribe solamente con letras, no tiene que tener espacio, no tiene que tener número, etcétera, ya tiene serias limitaciones. Esa escritura pública de constitución, los estatutos de la sociedad tenían que publicarse un extracto, que no, un extracto no es más que un resumen. Un párrafo. Sí, lo que pasa es que a los abogados nos gusta hablar con términos bien complejos para que la gente lo entienda. Yo diría acá queremos que la gente entienda lo que vamos a ver. Yo siempre he pensado que lo hacemos exprofeso, premeditadamente hacemos esto de hablar con términos medio raros. Pero, de hecho, dijiste premeditadamente. Y el extracto se publica en el diario oficial y se inscribe en el registro de comercio del domicilio de la sociedad. Uno, cuando constituye una sociedad, le fija un domicilio. Yo podría constituir una sociedad en Arica, pero le fijamos domicilio en Concepción. ¿Dónde hay que inscribirla? En el registro de comercio de Concepción. Ya. Esa es la forma antigua. Cara, lenta, burocrática, pero era la forma que teníamos, digamos, bajo la legislación en términos concretos. Pero desde hace un año atrás hay una plataforma que funciona bien, que es Tu empresa en un día, el registro de sociedades. Hemos conversado en capítulos anteriores. Sí, esa figura, yo diría que qué prevención hay que tener si quieren constituir, por ejemplo, una sociedad por acciones. Primero, tener claridad cuál va a ser el nombre de la sociedad, que en términos jurídicos es la razón social. Ya. Si es que usted quiere, que es opcional, podría tener usted, por ejemplo, un nombre de fantasía. ¿Ya? Siempre hay que agregar la palabra limitada o LTA o SPA si se trata de sociedad por acción. La página es súper amigable, lo único que debe tener la persona es debe tener una clave única. ¿Ya? Esa la tienen todos. Y al final, cuando termina los trámites, uno puede firmar con una firma electrónica que vale 1.000 pesos. Ya sabes, súper fácil. ¿Qué otra cosa? ¿Cuál va a ser la actividad que se va a dedicar? Que se llama el objeto social. ¿Cuál va a ser la actividad económica? El objeto social es el que permite posteriormente ir al Servicio de Impuesto Interno y tener un giro dentro de la codificación que tiene el Servicio de Impuesto Interno, pero tiene que tener una congruencia y debe ser coherente. Por ejemplo, si yo tengo un objeto social de restaurante o de venta de alimentos, no podré ir a Impuesto Interno a abrir un giro de servicio de ingeniería. Porque Impuesto Interno va a decir, pero si usted no es el objeto que usted tiene. Entonces, ¿y si hay una persona que tiene los dos servicios? Podría eventualmente. Yo no recomiendo a esas sociedades como que se dedican a lanzar cohetes a la luna y plantar digüeñes. O sea, no se ve muy bien, ¿eh? Yeah. Porque además que yo creo que los negocios es como dividirlos. O sea, tiene que tener una similitud. Claro, o sea, si yo estoy hablando de restaurante, probablemente podré integrar servicios de coffee, elaboración de alimentos, alimentos congelados, no sé. Todo lo que
tiene relación con Sí, el negocio. Con el negocio, sí, yo lo dejaría bien amplio, pero dentro de una actividad concreta. O sea, si es servicio de ingeniería, probablemente es capacitación, servicio de ingeniería, consultoría, construcción, eventualmente todo eso que esté relacionado. ¿Ya? Pero ahí habría que tener dos, por ejemplo, razones sociales, ¿o no? Yo lo que le recomiendo es que haga 2 empresas. ¿Por qué? Porque puede que en un caso, en una actividad determinada, tenga un régimen tributario o puede acceder a un régimen tributario distinto al de la otra actividad. Entonces, si usted se va a dedicar a 3 actividades distintas, haga 3 empresas distintas. Además que tampoco sale tan caro, o sea, yo diría que, no sé, por ejemplo, en el ámbito agrícola, por ejemplo, tiene un sistema de renta presunta, que no es lo mismo que tener una empresa de transporte, que probablemente tenga también renta presunta, pero 8 régimen tributario. Entonces, a ello lo que le diría es que si usted se va a dedicar a 3 actividades o a 4 actividades, haga 4 empresas, ¿ya? Y siempre asesorado por su contador o su contadora. Yo ahí sí que yo le recomiendo, sí, súper importante. Yo soy súper creyente y creo en San Sebastián, pero más... Y San Sebastián tiene fama de ser cobrador. Cuando uno le pide una manda a San Sebastián, ahí cuando uno va a los 20 de enero a Yumbel, saludo a los amigos de Yumbel. Pero el fisco es más cobrador. Entonces, con el fisco, ni con San Sebastián, ni con el fisco. No, sí, no. Yo les recomiendo que pague su impuesto como corresponde, tenga el régimen tributario que le corresponda, el que le sea más conveniente según su actividad. Entonces, por eso que es importante que haga empresa en cuanto a cada actividad que quiera explotar eventualmente la persona. ¿Ya? Independientemente, por ejemplo, si la persona tiene deuda o cosas así y quiere emprender, no hay limitación. La única limitación, por ejemplo, ahora para los fondos públicos, para hacerlo súper concreto, es que no tiene que tener deuda de pensión de alimentos. Ya, eso están, los papitos corazón están, digamos, están todos castigados, digamos, y no pueden, lo que parece, digamos, lo que me parece, digamos, correcto que no pueden acceder a este tipo de financiamiento. Y eventualmente si tienen deudas tributarias, eventualmente, claro, el Estado no te puede entregar dinero a una empresa que le debe al Estado. Claro, y deudas previsionales, que son como los 3 casos que yo conozco que hay limitaciones para no, por ejemplo, estos subsidios de Corfo o Adanit, qué sé yo, que se otorgan, que tengan limitaciones para no recibir los fondos. Entonces, yo diría que ahí hay que tener ojo con eso y pague lo que debe. Exacto. Tome chocolate y pague lo que debe. Como la canción. Claro. Y en cuanto a lo que hablábamos, de los errores que se cometen por parte de los emprendedores o emprendedoras al momento de formalizarse y que acá queremos también advertirle y decirle, usted no lo haga. Sí, por ejemplo, sí, bueno, aparte de asesorarse por su contador o su contadora para efectos, digamos, contable y tributario en términos generales, yo diría que, por ejemplo, la gente dice... ¿Cuánto va a ser el capital que yo porque el capital es 8, además de la razón social, dijimos, ¿no es cierto? Además del objeto social, de los elementos fundamentales, está el capital. O sea, ¿cuánto dinero yo voy a aportar como socio, o vamos a aportar como socios si somos más, para esta sociedad, para formar el patrimonio de esta sociedad, ¿no es cierto? El capital social. Tiene que ser una cantidad que sea acorde a los ingresos que usted tenga. Ya, o sea, yo no podría, no sé, 100.000 millones de pesos. No tengo cómo justificar, digamos, una cantidad. Y lo otro, que si va a tener un negocio, que ese negocio, si es prestación de servicio profesional, no hay problema, porque uno ahí vende lo que piensa, servicio, el conocimiento. La capacitación, el conocimiento. Pero si usted se va a instalar con un restaurante, claro, tenga un capital que sea suficiente como para arrendar el local o para comprar un inmueble y construir eso, porque eso tiene que tener una coherencia, o sea, nadie puede gastar más de lo que gana. Entonces yo no podría aportar a una sociedad más allá de lo que yo efectivamente he generado como ingreso. Ahora, no son montos siderales. Y otro error que comete bastante la gente, yo he visto por lo menos, he visto algunos casos, es que cuando hacen sociedad por acciones, que puede ser conformado por una persona natural, dicen voy a emitir una acción. No, pues la idea de la sociedad por acciones es que usted pida muchas acciones para que usted pueda vender parte de ellas. Si emite una, no puede venderla. Pues si la vende la empresa. Claro. Entonces ahí yo diría que de 10 para arriba por lo menos la pueda dividir el capital. La idea es que puedan tener accionistas que permitan obviamente que el negocio se vaya moviendo. Exacto, porque uno de los objetivos justamente es que tú puedas enajenar tus acciones para que tú puedas apalancar capital a tu empresa. Si tu empresa, digamos, es atractiva para algún inversionista. Perfecto. Y me encanta que tú nos puedas aclarar de manera muy simple también lo que es el poder formalizarse, porque hoy en día es una brecha que existe en nuestro país, pues quizás por el miedo también a todo lo que implican el tema del gasto, del IVA, de mil cosas. ¿Por qué crees que a los emprendedores también les cuesta formalizarse? Lo políticamente correcto o lo que no es políticamente correcto. Yo creo que tienen miedo a
a involucrarse en todo este sistema que yo hoy tengo una crítica frente al tema tributario. Es algo tan importante, yo siempre a mis alumnos de la universidad les digo, mire, usted va a morir y paga impuestos. El resto puede que lo haga o no lo haga. Usted puede ser papá o no puede ser papá, se puede casar o no casar, comprar o no comprar una casa. Pero de lo que estamos seguros en su vida es que usted algún día va a morir, porque somos todos mortales, bueno, lamentablemente, pero vamos a morir y usted en algún momento va a tener que pagar impuestos. Entonces, es algo tan consustancial al ciudadano que me parece correcto y me parece éticamente correcto que uno pague impuestos, ¿no es cierto? Pero la gente no sabe cómo funciona. Entonces, hay como un ¿Y en qué se distribuyen nuestros impuestos? Además, o sea, hay tantos regímenes, hay tantas modificaciones, hay circulares del Servicio de Impuesto Interno que yo creo que, siendo algo tan importante y una obligación que tenemos como ciudadanos y como contribuyentes más que como ciudadanos, pero hay una ignorancia de cómo funciona el tema impositivo. Entonces yo diría que la gente le tiene como un poco de temor a ingresar a este mundo de tributar, de pagar, no sé, el F29. Porque hay muchos conceptos quizás que cuesta entender. Claro, y pasa mucho en la universidad, me pasa acá en la universidad que hablo con alumnos ya de cursos terminales y se enteran recién que hay que pagar impuestos. ¿Y qué tipo de impuestos? Entonces le digo, oye, pero bienvenido a la realidad. O sea, claro, porque no estamos internalizados con eso, siendo algo que yo diría que tenemos que cada vez tener más conciencia de la importancia que tiene el pago de impuestos y de la importancia que tiene el sistema impositivo para que como sociedad podamos vivir en definitiva. Yo creo que ahí hay un tema que tú mencionaste que es relevante y que se podría mejorar, que es cómo también se invierte nuestro impuesto y cómo nos hacen, cómo a nosotros nos permiten conocer en qué se está invirtiendo eso también. Yo creo que por parte de nosotros, yo creo que sería mucho más transparente también estos procesos y que de alguna forma uno también contribuya de mejor manera a eso. Recuerdo que, para ser súper justo, recuerdo que el Servicio de Impuesto Interno enviaba una información, no recuerdo haberla visto el año pasado, pero puede que no la haya visto y por eso que estoy emitiendo esa información. Sí, pero hasta hace poco llegaba una información en qué pagaban los impuestos a la renta que uno declaraba, ¿no es cierto?, en el mes de abril con la operación renta, y bueno, a los que nos toca pagar, decía en qué se gastaron todo impuesto dentro del... que es un ejercicio que uno por lo menos uno dice, oye, o sea... Pero la realidad no muchos la conocen o lo ven directamente. Claro, pasa eso. ¿Qué harías tú en esa materia como para poder visibilizar aún más el tema de la distribución de impuestos? Yo soy radical, yo creo que hay que hacer educación financiera desde la pequeña infancia, desde la enseñanza escolar. No, preescolar yo creo que es muy chico, pero oye, o sea... yo aquí ya se me cayó un poco el carnet acá, pero yo tenía clase de economía. Entonces uno entendía un poco cómo funcionaba esto. La educación cívica. Educación cívica y economía que estaba en tercero y cuarto medio. Yo alcancé, digo yo, no, si estuve. Pero efectivamente yo creo que hay que hacer educación financiera porque también hay un tema de endeudamiento de las profesionales. Uno sale de la universidad, yo recuerdo que en mi año era como las primeras veces que iban los bancos a ofrecernos crédito y cuenta corriente. De hecho, eso es lo que estábamos conversando, porque muchas veces tú sales de la universidad o estás en la universidad y los distintos bancos ya te ofrecen tarjeta y muchas veces en esa época de juventud. Claro. ¿Cierto? No hay una responsabilidad en el gasto. No hay como una responsabilidad totalmente en el gasto. Entonces, y de las bases, desde la enseñanza escolar, digamos que no hay un propósito fundamental de poder enseñar a los niños de educación financiera. Yo creo que ahora recién se está incluyendo un poco eso en algunos establecimientos educacionales. O sea, y lo fue un poco de la formalización, absolutamente, pero por otro lado, pero yo recuerdo que uno siempre tenía eso alcancía al Banco Estado. Y la libretita de ahorro, una roja, y después creo que era dorada la libretita. Yo recuerdo haber con mi abuela materna, lo primero que cuando yo fue y me sacó una libreta en el Banco Estado, una cuenta de ahorro, porque existía un fomento a que uno ahorrara, que eso era importante en la vida, digamos, tener ahorro, no solamente gastar. Jorge, yo creo que dejamos ahora un nuevo tema para la próxima educación financiera, responsabilidad financiera desde las bases, ¿cierto?, de los establecimientos educacionales. Te quiero agradecer por tu tiempo y un mensaje para los emprendedores en relación a la formalización. Quizás qué páginas les pueden ayudar también a poder orientarse en esta materia. Si buscan en algún buscador tu empresa en un día,
ingresan con su clave única, es súper amigable la página, ahí pueden constituir todos los tipos de figuras, que hay tutoriales que los pueden ayudar. Pero sí yo les recomendaría, y eso sí es un consejo que les doy, la parte tributaria, esa es la página, ustedes ingresan allá arriba con iniciar sesión, con clave única pueden ingresar o se pueden registrar y tienen para hacer todos los pasos. Es muy orgánica la página, eso es lo que me gusta de tu empresa en un día. Es súper amigable esta página y además para constituirla es muy barata porque uno paga 1.000 pesos es por una firma electrónica que uno tiene que hacer como una especie de formulario, responder ciertas preguntas. Esto tiene todo un tema de seguridad también para que no cualquiera pueda mal usar, pero es muy fácil constituirla, pero sí la parte contable, yo les diría acérquense a su contadora o a su contador para que los pueda asesorar de buena forma, porque ahí yo sí, esto lo pueden hacer, aunque se enojen mis colegas abogados, lo pueden hacer, pero la parte tributaria yo ahí les recomendaría que sí, que se asesoraran y que eventualmente tuviesen una asesoría, ojalá un servicio permanente con algún contador, alguna contadora. Porque como dice Jorge, ni a San Sebastián ni al fisco. No hay que verlo. Así que te quiero agradecer por estar el día de hoy. Por la invitación. Y recuerden que esta entrevista está alojada a través de todas las plataformas de TVU Televisión en YouTube para que ustedes la puedan verla también